Historia 1. Las tumbas inquietas de Valencia. Esa madrugada de Todos los Santos comprendí que algunos muertos jamás encuentran la paz que merecen. Mi nombre es Sebastián Moreno y durante 23 años he servido como capellán del Cementerio General de Valencia. He presenciado el dolor de miles de familias. He consolado viudas desconsoladas y he bendecido tumbas bajo la lluvia torrencial del Levante. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví durante aquellas noches de noviembre de 1991. Era el 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Las calles aledañas al cementerio se llenaban desde el amanecer con familias portando crisantemos amarillos y velas votivas. El aroma a cera derretida se mezclaba con la fragancia de las flores frescas y la brisa húmeda que descendía desde las colinas de Valencia. Como cada año, me disponía a realizar la vigilia nocturna tradicional, recorriendo los senderos empedrados entre las tumbas más antiguas del Camposanto. El Cementerio General de Valencia se extiende como una pequeña ciudad de mármol y piedra caliza, con avenidas principales que serpentean entre mausoleos familiares del siglo XIX. Las construcciones más imponentes se alzan en la sección oriental, donde las familias adineradas de la época levantaron verdaderos palacios mortuorios. Ángeles de mármol con rostros serenos custodian las entradas, mientras que cruces de hierro forjado se elevan hacia el cielo nocturno como súplicas silenciosas. Aquella noche, alrededor de las 11:30, inicié mi recorrido habitual. Llevaba conmigo la linterna de petróleo que había pertenecido a mi predecesor, el padre Tomás, y un rosario de madera tallada que mi madre me obsequió el día de mi ordenación. El viento otoñal agitaba las hojas secas de los cipreses centenarios, creando un susurro constante que parecía acompañar mis oraciones. Fue al pasar por la Avenida de los Fundadores cuando noté algo inusual en el mausoleo de la familia Mendoza. La construcción, erigida en 1847, se distinguía por su fachada neoclásica adornada con columnas corintias y un frontón triangular, donde descansaba un ángel de mármol blanco con las alas desplegadas. La familia Mendoza había sido próspera durante el siglo XIX, propietarios de extensas plantaciones de naranjos y almacenes de importación. Sin embargo, su línea se había extinguido en 1923, con la muerte de la última heredera, Esperanza Mendoza de Villanueva. Al acercarme con la linterna, observé algo que me heló la sangre. Las 4 lápidas principales del mausoleo presentaban grietas perfectamente simétricas que no estaban allí durante mi ronda de la tarde anterior. Las fisuras se extendían desde la base hasta la cruz superior de cada lápida, como si hubieran sido trazadas por manos invisibles con precisión quirúrgica. Pero lo más perturbador era el vapor que emanaba de estas grietas. Un vaho helado que se elevaba en espirales fantasmales, visible a pesar de que la temperatura nocturna rondaba los 16 grados centígrados. Me arrodillé frente al mausoleo y comencé a recitar el eterno descanso, pero las palabras parecían perderse en el aire espeso que rodeaba la construcción. El vapor continuaba ascendiendo, formando figuras que por momentos parecían rostros humanos difuminados. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando noté que el ángel guardián del frontón había girado ligeramente la cabeza. Sus ojos de mármol, que durante décadas habían contemplado hacia el este, ahora se dirigían directamente hacia mí. El silencio se volvió opresivo. Incluso el susurro de los cipreses cesó abruptamente, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Fue entonces cuando escuché las voces. Al principio fueron apenas murmullos ininteligibles, pero gradualmente se transformaron en súplicas desesperadas, pronunciadas en el castellano arcaico del siglo XIX. «Padre, Padre, las misas prometidas, los pecados, nuestros pecados ocultos,
No hay paz, no hay descanso. Las voces provenían del interior del mausoleo, desde las profundidades donde descansaban los restos de Amadeo Mendoza, el patriarca, su esposa Remedios, sus hijos Aurelio y Esperanza, y varios nietos que habían perecido durante la epidemia de cólera de 1885. Mi mano tembló al sostener la linterna, cuya llama parpadeaba erráticamente sin razón aparente. Me puse de pie con dificultad, sintiendo las rodillas entumecidas por el frío que emanaba del mausoleo. Decidí regresar a la capilla para consultar los archivos parroquiales. Necesitaba comprender qué había ocurrido con la familia Mendoza que pudiera explicar estos fenómenos sobrenaturales. La capilla mortuoria del cementerio es una construcción sencilla pero acogedora, con bancos de madera de pino y un pequeño altar presidido por un Cristo crucificado tallado en nogal. Los archivos se conservan en un armario de caoba ubicado en la sacristía, donde generaciones de capellanes han registrado matrimonios, bautizos, defunciones y, especialmente, las misas de difuntos encargadas por las familias. Busqué entre los legajos polvorientos hasta encontrar el expediente de los Mendoza. Los documentos, escritos con tinta sepia en papel pergamino, revelaron una historia que me estremeció hasta los huesos. Amadeo Mendoza había amasado su fortuna mediante prácticas comerciales cuestionables, préstamos usurarios que arruinaron a familias enteras, apropiación ilegal de tierras pertenecientes a pequeños agricultores y, lo más grave, trata de personas disfrazada de contratos laborales. Según las anotaciones del padre Isidoro, quien fue capellán entre 1920 y 1935, Esperanza Mendoza había confesado en su lecho de muerte los crímenes de su familia. Atormentada por la culpa, había donado una suma considerable para que se celebraran misas perpetuas por las almas de las víctimas de los Mendoza. Sin embargo, las anotaciones indicaban que estas misas jamás se habían celebrado. El dinero había sido desviado para reparaciones de la catedral y la promesa de redención había quedado incumplida. Regresé al mausoleo con el corazón palpitando violentamente. Eran las 3 de la madrugada, la hora más oscura de la noche. Las grietas en las lápidas se habían extendido y el vapor helado ahora formaba una neblina densa que envolvía toda la construcción. El ángel de mármol había girado completamente y sus ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos con una intensidad sobrenatural. Las voces se intensificaron al verme aproximar. Las misas prometidas, nuestras víctimas, sus almas claman justicia. No podemos descansar, no podemos encontrar paz. Saqué mi breviario y comencé a recitar las oraciones para los difuntos. Mi voz resonaba entre los mausoleos circundantes, creando ecos que parecían multiplicarse hasta formar un coro fantasmal. Mientras rezaba, pude ver formas translúcidas emergiendo del vapor, siluetas humanas vestidas con ropas del siglo XIX que se acercaban lentamente hacia mí. La figura que encabezaba el grupo era la de un hombre anciano con barba blanca y mirada torturada. Vestía un traje de luto completo y portaba un bastón con empuñadura de plata. A su lado, una mujer elegante con mantilla negra extendía las manos hacia mí en actitud suplicante. Detrás de ellos, varios niños con rostros demacrados me observaban con ojos que parecían pozos de sufrimiento infinito. «Padre Sebastián». La voz del anciano resonó directamente en mi mente, sin necesidad de palabras audibles. «Soy Amadeo Mendoza. Durante décadas hemos vagado sin descanso, atormentados por los crímenes que cometimos en vida. Las almas de nuestras víctimas nos persiguen sin tregua, exigiendo la justicia que jamás recibieron». La mujer se adelantó, y su voz fue como un lamento arrastrado por el viento. «Padre, mi hija Esperanza
intentó reparar nuestros pecados antes de morir. Prometió misas por las almas que ofendimos, pero esas oraciones nunca se elevaron al cielo. Sin ellas, no podemos encontrar el perdón divino. Los niños se acercaron más, y pude distinguir en sus rostros las marcas del sufrimiento que habían padecido en vida. Sus voces formaron un coro desgarrador. Las familias que arruinamos, los trabajadores que explotamos, los huérfanos que creamos, todos claman desde el purgatorio. Comprendí entonces la magnitud de mi responsabilidad. No se trataba únicamente de cumplir con las misas prometidas por Esperanza Mendoza, sino de interceder por todas las almas que habían sido dañadas por las acciones de esta familia. Era una deuda espiritual que se había acumulado durante más de 70 años, generando intereses de sufrimiento que sólo la misericordia divina podría saldar. Celebraré las misas, les prometí con voz temblorosa, pero necesito que me guíen. ¿Cuántas víctimas hubo? ¿Cómo puedo identificar a todas las almas que requieren oraciones? Amadeo señaló hacia el interior del mausoleo. En el compartimento secreto detrás del altar familiar encontrarás los documentos que mi hija ocultó. Allí están los nombres de cada persona que dañamos, las cantidades robadas, las tierras usurpadas. Esperanza los guardó como testimonio de nuestros crímenes y guía para la reparación. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y las figuras espectrales se desvanecieron como sombras al amanecer. Pero antes de desaparecer completamente, Amadeo me dirigió una última súplica. Padre, las misas deben celebrarse durante 9 madrugadas consecutivas, comenzando en el aniversario de la muerte de Esperanza, el 15 de noviembre. Solo así se romperá la cadena de sufrimiento que nos ata a este mundo. Al día siguiente busqué la ayuda de Monseñor Luis Herrera, vicario de la archidiócesis y hombre de profunda sabiduría espiritual. Monseñor Herrera, de 68 años, había dedicado su vida al estudio de los fenómenos sobrenaturales relacionados con la fe católica. Su rostro, marcado por décadas de oración y penitencia, reflejaba la serenidad de quien ha contemplado los misterios más profundos de la religión. Le relaté todos los acontecimientos de la noche anterior, mostrándole los documentos que había recuperado del compartimento secreto del mausoleo. Los papeles, perfectamente conservados a pesar del paso del tiempo, contenían una lista detallada de 127 familias que habían sido perjudicadas por los Mendoza, así como los nombres de 43 trabajadores que habían muerto en condiciones infrahumanas en las plantaciones familiares. Monseñor Herrera examinó los documentos con expresión grave. Sebastián, me dijo después de un largo silencio, lo que describes corresponde a un fenómeno que la Iglesia reconoce, pero prefiere mantener en reserva. Son las almas en pena que no pueden encontrar descanso debido a pecados graves no expiados. La celebración de las misas será solo el primer paso. También deberemos realizar actos de reparación material hacia los descendientes de las víctimas. Durante los días siguientes, Monseñor Herrera y yo trabajamos incansablemente para localizar a los descendientes de las familias perjudicadas. Algunos habían emigrado a otras regiones de España, otros a América. Sin embargo, logramos contactar a representantes de 89 familias, a quienes explicamos la situación y ofrecimos compensaciones simbólicas financiadas con fondos de la diócesis. La noche del 14 de noviembre, víspera del aniversario de la muerte de Esperanza Mendoza, regresé al cementerio para preparar el altar temporal que habíamos instalado frente al mausoleo. Las grietas en las lápidas se habían extendido aún más, y el vapor helado ahora formaba columnas que se elevaban varios metros hacia el cielo estrellado. A las 5 de la madrugada del 15 de noviembre comencé la primera misa. Monseñor Herrera
me acompañaba como concelebrante, y varios feligreses descendientes de las víctimas se habían sumado como testigos de la reparación espiritual. Al momento de la consagración, el vapor que emanaba del mausoleo se intensificó, pero gradualmente fue adquiriendo un tono dorado que contrastaba con la palidez gélida de las noches anteriores. Las voces de los Mendoza se escucharon por última vez durante la novena misa celebrada el 23 de noviembre. Peter Peters. Pero ahora sus palabras expresaban gratitud en lugar de desesperación. Gracias, Padre Sebastián. Las cadenas se han roto. Podemos descansar. Cuando pronuncié las palabras finales del Ite Missa Est, las grietas de las lápidas se sellaron instantáneamente, y el ángel de mármol regresó a su posición original, contemplando serenamente hacia el oriente, donde cada día nace el sol de la resurrección. Han pasado más de 30 años desde aquellos acontecimientos, y el mausoleo de los Mendoza permanece en paz. Las familias descendientes de las víctimas han establecido una fundación benéfica que lleva el nombre de Esperanza Mendoza, dedicada a ayudar a trabajadores agrícolas en situación de vulnerabilidad. Pero cada vez que paso por el mausoleo de los Mendoza, siento sus miradas siguiéndome desde el más allá. No es una sensación perturbadora, sino agradecida. Es el reconocimiento silencioso de almas que finalmente encontraron la paz que habían buscado durante décadas de sufrimiento. Y cada día de todos los santos, cuando el cementerio se llena de familias que honran a sus difuntos, deposito un ramo de crisantemos amarillos sobre la tumba de Esperanza Mendoza, porque aprendí que la redención es posible incluso después de la muerte, cuando hay corazones dispuestos a interceder y manos dispuestas a reparar las injusticias del pasado. La misericordia divina no conoce límites temporales, y los muertos, cuando encuentran finalmente la paz, se convierten en protectores silenciosos de los vivos, que continuamos nuestro peregrinaje hacia la eternidad. Historia 2. El Panteón Llorón de Puebla. Los llantos que escuché esa noche navideña me persiguen aún después de 40 años de ministerio. Soy el padre Gregorio Sánchez, y durante 18 años he servido como párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel en Puebla de Zaragoza, México. He bautizado a cientos de niños, he consolado a madres en duelo, y he acompañado a familias enteras en sus momentos más oscuros. Pero ninguna experiencia en mi sacerdocio me preparó para lo que viví durante las posadas navideñas de diciembre de 1982, en el Panteón Municipal de nuestra ciudad. El Panteón Municipal de Puebla se extiende como un laberinto de dolor y esperanza en las afueras del centro histórico. Fundado en 1854, alberga tanto mausoleos familiares de familias pudientes como la sección de fosas comunes, donde descansan los más humildes de nuestra comunidad. Es en esta zona olvidada, donde las cruces de madera carcomida marcan tumbas anónimas, donde ocurrieron los acontecimientos que hoy relato con el alma entristecida. Don Evaristo Ramírez llevaba 15 años como velador nocturno del panteón. Hombre de 62 años, viudo y de pocas palabras, conocía cada sendero, cada tumba y cada historia que guardaba aquel lugar sagrado. Su pequeña caseta de vigilancia, construida con adobe y tejas rojas, se ubicaba en el centro del cementerio, equipada apenas con un catre de hierro, una mesa de madera y un crucifijo de bronce que había pertenecido a su difunta esposa. Fue don Evaristo quien acudió a la parroquia la mañana del 20 de diciembre, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. Se presentó en mi despacho cuando apenas daban las 7 de la mañana, interrumpiendo mis oraciones matutinas. El aroma a café de olla que preparaba mi ama de llaves, doña Carmen, se mezclaba con el incienso que aún flotaba en el aire
tras la misa de alba. «Padre Gregorio», me dijo con voz quebrada, quitándose su sombrero de palma desgastado, «necesito que venga conmigo al panteón. Hay algo que no es natural en la sección de las fosas comunes. Algo que me está volviendo loco». Don Evaristo era conocido por su temperamento sereno y su fe inquebrantable. Verlo en tal estado de agitación me preocupó profundamente. Le serví una taza de café caliente e insistí en que me contara todo lo que había experimentado. «Desde hace 5 noches», comenzó, con la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana de mi despacho, «escucho llantos de niños que vienen de la sección donde enterramos a los angelitos. Pero no son llantos normales, padre. Son como súplicas desesperadas. Y lo más extraño es que vienen de tumbas de criaturas que murieron hace años, algunas hace décadas». Me explicó que los llantos comenzaban exactamente a las 2 de la madrugada y se extendían hasta poco antes del amanecer. Eran voces infantiles, pero cargadas de una angustia que, según sus palabras, parecía venir desde las profundidades del infierno mismo. Decidí acompañar a don Evaristo esa misma noche para verificar sus afirmaciones. A las 11 de la noche nos encontramos en la entrada principal del panteón. El portón de hierro forjado, adornado con motivos religiosos típicos del siglo XIX, crujió siniestramente cuando don Evaristo lo abrió con su manojo de llaves oxidadas. El panteón nocturno era un mundo completamente diferente. Los cirios votivos que los deudos encendían durante el día se habían consumido, dejando únicamente pequeñas columnas de cera solidificada sobre las tumbas. La luna menguante proporcionaba una iluminación fantasmal que convertía a los ángeles de mármol en figuras amenazantes y las cruces de hierro en sombras que se extendían como dedos esqueléticos sobre los senderos de grava. Don Evaristo portaba una linterna de petróleo, mientras yo llevaba mi breviario y un rosario de cuentas de madera que había sido bendecido en Roma durante mi peregrinación de 1975. El aroma nocturno del panteón era una mezcla compleja: flores marchitas de las ofrendas del día, tierra húmeda por el rocío invernal y un olor metálico que no lograba identificar, pero que me resultaba inquietante. Caminamos por la avenida principal hasta llegar a la sección de fosas comunes. Esta área del cementerio carecía de la solemnidad arquitectónica de los mausoleos familiares. Las tumbas estaban marcadas únicamente por cruces de madera, algunas ya carcomidas por el tiempo y la intemperie. Muchas no tenían inscripciones, pues correspondían a familias tan pobres que no podían costear ni siquiera una placa con el nombre del difunto. «Aquí es donde empiezan los llantos, padre», me susurró don Evaristo, señalando hacia una zona donde se concentraban las tumbas más pequeñas, las de los niños. Nos acomodamos en un banco de piedra ubicado bajo un huizache centenario y esperamos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el ocasional ladrido lejano de algún perro del barrio o el susurro del viento entre las ramas desnudas de los árboles. Mi reloj de bolsillo marcaba la 1:45 de la madrugada, cuando todo cambió. Primero fue un gemido débil, casi imperceptible. Provenía de una tumba marcada únicamente con una cruz de madera sin inscripción, ubicada a unos 20 metros de nuestra posición. Don Evaristo me agarró del brazo con fuerza. «¿Ya lo escucha, padre?» El gemido se intensificó gradualmente, transformándose en un llanto desgarrador. Era indudablemente la voz de un niño muy pequeño, quizás de 2 o 3 años, pero había algo profundamente perturbador en ese llanto, una desesperación que parecía trascender el sufrimiento humano normal. «Mamá, mamá, bautizo, quiero el bautizo».
Las palabras llegaron a nuestros oídos con una claridad escalofriante. Don Evaristo y yo nos miramos con horror. ¿Cómo era posible que escucháramos súplicas tan específicas provenientes de una tumba? Pronto se sumaron otras voces. Una segunda tumba comenzó a emitir llantos similares. Luego, una tercera, una cuarta. En cuestión de minutos, toda la sección de fosas comunes infantiles se había convertido en un coro fantasmal de súplicas desesperadas. «Padre, quiero ir al cielo. Agua bendita. Por favor, no me olviden. No me dejen solo. Bautícenme. Bautícenme». El horror de la situación me golpeó como un rayo. Estos eran los llantos de niños que habían muerto sin recibir el sacramento del bautismo. En las décadas pasadas, era común que familias extremadamente pobres no pudieran costear los honorarios parroquiales para bautizar a sus hijos. Algunos niños morían de enfermedades o desnutrición antes de recibir el sacramento. Y según la doctrina tradicional de la época, sus almas no podían acceder directamente al cielo. Me puse de pie con las piernas temblorosas y me acerqué a la primera tumba. El llanto se intensificó a medida que me aproximaba, como si el alma del niño sepultado percibiera mi presencia. «Padre, ¿es usted un padre de verdad?». La voz parecía surgir directamente de la tierra. Saqué mi rosario y comencé a recitar oraciones por los difuntos. Pero las súplicas infantiles se multiplicaron. «Bautíceme, padre. No quiero estar solo en la oscuridad. Mi mamá no tenía dinero. Por eso no me bautizaron. Tengo frío, mucho frío, y no puedo salir de aquí». Don Evaristo se había acercado también, y su rostro reflejaba un terror que jamás había visto en sus ojos. «Padre», me dijo con voz entrecortada, «esto pasa todas las noches. No puedo soportarlo más. Es como si nos estuvieran pidiendo ayuda, pero no sé cómo dársela». Decidí regresar a la parroquia para consultar los archivos bautismales. Necesitaba comprender la magnitud de la situación y encontrar una manera de ayudar a estas almas infantiles atrapadas en el limbo. Los registros parroquiales de San Miguel Arcángel, conservados desde 1856, revelaron una realidad desgarradora. Durante las décadas de mayor pobreza en Puebla, especialmente entre 1920 y 1960, cientos de niños habían muerto sin bautizar debido a la imposibilidad económica de sus familias. Los honorarios parroquiales, aunque módicos, representaban una fortuna para familias que apenas tenían para comer. Encontré también una nota del padre Anselmo Vázquez, quien fue párroco entre 1945 y 1967. En sus memorias personales, archivadas junto con los registros oficiales, describía su angustia por la cantidad de niños que morían sin el sacramento. Había intentado establecer bautismos gratuitos, pero la jerarquía diocesana de la época se había opuesto, argumentando que eliminar los honorarios establecería un precedente peligroso. La segunda noche regresé al panteón acompañado no solo de don Evaristo, sino también del padre Miguel Torres, un joven sacerdote recién ordenado que servía como mi vicario. El padre Miguel, de apenas 28 años, había estudiado teología en el seminario palafoxiano y poseía conocimientos actualizados sobre la doctrina del limbo y la salvación de los no bautizados. Los llantos comenzaron puntualmente a las 2 de la madrugada. Esta vez se sumaron nuevas voces, como si más almas infantiles hubieran encontrado el valor para manifestarse. El padre Miguel quedó paralizado al escuchar las súplicas. ¿Por qué no me quisieron en la iglesia? Dios, ¿dónde está Dios? Tengo sed, mucha sed. Quiero ver a los ángeles como me contaba mi abuela. Decidimos realizar un experimento teológico arriesgado. Habíamos traído agua bendita, aceite de los catecúmenos y las fórmulas bautismales.
Si estas almas realmente necesitaban el sacramento, intentaríamos administrárselo de manera póstuma, algo que no tenía precedentes en la práctica pastoral, pero que podría justificarse por la excepcionalidad de las circunstancias. Me acerqué a la primera tumba y comencé el ritual. Si estás presente, alma inocente, y deseas recibir el bautismo que te fue negado en vida, manifiéstate para que podamos ayudarte. La respuesta fue inmediata. El llanto cesó abruptamente, reemplazado por una voz clara de niño. Sí, Padre, por favor, quiero ir con Jesús. Vertí el agua bendita sobre la tierra de la tumba, mientras pronunciaba las palabras sacramentales. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un viento súbito se levantó desde la tumba, agitando las hojas secas del suelo y apagando nuestra linterna de petróleo. En la oscuridad, escuchamos algo que nos erizó la piel, una risita infantil llena de alegría, seguida de palabras que sonaron como una despedida. Gracias, Padre. Ya veo la luz, ya veo a los ángeles. Repetimos el proceso con cada tumba de niño que emitía llantos. En total bautizamos póstumamente a 37 pequeñas almas esa noche. Con cada bautismo, los llantos se transformaban en risas de felicidad, y las voces se desvanecían gradualmente, como si las almas finalmente encontraran el camino hacia la paz eterna. El Padre Miguel y yo regresamos a la parroquia profundamente conmovidos. Habíamos sido testigos de algo que desafiaba todas las normas pastorales convencionales, pero que respondía a una necesidad espiritual real y urgente. Durante los días siguientes, consultamos con teólogos de la Universidad Pontificia de México sobre la validez canónica de nuestras acciones. Las opiniones fueron divididas, pero la mayoría coincidió en que, en circunstancias excepcionales como las que habíamos experimentado, la misericordia divina podría trascender las limitaciones rituales tradicionales. La tercera noche, regresamos al Panteón para verificar si nuestra intervención había sido efectiva. El silencio que encontramos fue reconfortante. Las voces angustiadas habían cesado. En su lugar, una paz profunda envolvía la sección de fosas comunes. Pero fue entonces cuando ocurrió algo que jamás podré olvidar. Mientras caminábamos entre las tumbas que habíamos bautizado, comenzaron a aparecer pequeñas cruces de madera sobre cada una de ellas. No eran cruces físicas que pudiéramos tocar, sino manifestaciones luminosas que se mantenían suspendidas a unos centímetros sobre la tierra. Don Evaristo se persignó repetidamente. «Padre, ¿qué significa esto?» «Creo», le respondí con voz entrecortada, «que es la confirmación de que estas almas han encontrado finalmente el descanso que buscaban». Las cruces luminosas permanecieron visibles durante varios minutos antes de desvanecerse gradualmente. Pero justo antes de que desapareciera la última, escuchamos un coro celestial de voces infantiles que cantaba el Gloria in excelsis Deo con una pureza y belleza que nos hizo llorar de emoción. Desde aquella noche, el Panteón Municipal de Puebla recuperó su tranquilidad nocturna. Nunca más se escucharon los llantos desesperados de los niños no bautizados. Sin embargo, establecimos una práctica que continúa hasta hoy. Cada 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, celebramos una misa especial en el Panteón por todas las almas infantiles que partieron sin haber recibido los sacramentos. Durante estos 40 años de ministerio, he bautizado a más de 3.000 niños y jamás he cobrado honorarios por el sacramento. La experiencia del Panteón Llorón me enseñó que la misericordia de Dios no conoce barreras económicas ni temporales. Don Evaristo continuó como velador hasta su muerte en 1998. Durante sus últimos años,
Solía contarme que ocasionalmente escuchaba risas de niños jugando entre las tumbas durante las noches de luna llena. No eran sonidos perturbadores, sino alegres, como si las almas que habían encontrado la paz regresaran ocasionalmente para recordarnos que la esperanza siempre triunfa sobre la desesperación. Han pasado 4 décadas desde aquellos acontecimientos extraordinarios, pero cada vez que paso por el panteón durante mis rondas pastorales, deposito un pequeño ramo de flores blancas en la sección donde ocurrieron los milagros. Son flores para los angelitos que finalmente vuelan libres en el cielo. Pero desde entonces, cada niño que bautizo lleva también las oraciones por aquellas almitas abandonadas del panteón, porque aprendí que el amor de Dios puede manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión humana, y que incluso la muerte no puede silenciar el clamor de inocencia que busca su lugar en la casa del Padre. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla suavemente entre los cipreses del cementerio, aún puedo escuchar el eco lejano de risas infantiles que me recuerdan que algunos milagros ocurren en la oscuridad, cuando solo la fe puede iluminar el camino hacia la redención. Historia 3. La cripta profanada de Charleston. Lo que encontré en aquella cripta del siglo XVIII cambió mi comprensión sobre la justicia divina. Soy el reverendo William Hayes, y durante 26 años he servido como párroco de St. Michael's Episcopal Church en Charleston, Carolina del Sur. He ministrado en una ciudad donde la historia se respira en cada adoquín, donde las sombras del pasado colonial se entrelazan con el presente de maneras que a menudo desafían la razón. Pero nada en mi experiencia pastoral me preparó para lo que descubrí en octubre de 1987, en las profundidades de la cripta familiar que yace bajo el cementerio de la Iglesia Circular. La Iglesia Circular de Charleston, oficialmente conocida como Circular Congregational Church, es una de las construcciones religiosas más antiguas de la ciudad. Edificada en 1681, su cementerio alberga los restos de colonos, comerciantes, plantadores y, lamentablemente, de aquellos que participaron en el comercio de esclavos que marcó la historia de Carolina del Sur. Las lápidas de mármol y piedra caliza se extienden como dientes irregulares entre robles centenarios cubiertos de musgo español, creando un laberinto de memoria y melancolía. La cripta de la familia Whitmore se encuentra en la sección más antigua del cementerio, excavada directamente en la roca calcárea que forma el subsuelo de Charleston. Construida en 1743, albergaba los restos de Cornelius Whitmore, patriarca de una familia que había amasado una fortuna considerable mediante plantaciones de algodón y el comercio de seres humanos. Los Whitmore habían sido enterrados según las costumbres de la élite colonial, en ataúdes de caoba reforzados con hierro, dentro de bóvedas de ladrillo selladas con mortero y plomo. Era la noche del 30 de octubre de 1987, víspera de Halloween, cuando el diácono Marcus Thompson me contactó con urgencia. Marcus, historiador afroamericano de 42 años, había dedicado su vida a documentar la historia de la esclavitud en Charleston. Su llamada telefónica llegó a las 11:15 de la noche, interrumpiendo mi lectura nocturna de las Sagradas Escrituras. «Reverendo Hayes», me dijo con voz temblorosa, «necesito que venga inmediatamente al cementerio de la Circular Church. Hay algo en la cripta de los Whitmore que debe ver usted mismo. Es algo que no tiene explicación natural». Marcus había estado realizando investigaciones genealógicas para una familia descendiente de esclavos, buscando registros de sus ancestros en los archivos funerarios. Tenía permisos especiales para acceder al cementerio durante las horas nocturnas,
cuando su trabajo no perturbaba a los visitantes diurnos. Me vestí apresuradamente y conduje mi automóvil por las calles empedradas del distrito histórico. Charleston de noche posee una belleza fantasmal. Las casas coloniales, con sus galerías ornamentadas, se alzan como centinelas silenciosos, mientras que las farolas de gas proyectan círculos de luz amarillenta que apenas penetran la oscuridad espesa que envuelve la ciudad antigua. Encontré a Marcus esperándome junto a la verja de hierro forjado que delimita el cementerio. Su rostro, normalmente sereno y reflexivo, mostraba signos evidentes de perturbación. Llevaba una linterna potente y un maletín de cuero donde guardaba sus instrumentos de investigación, cámaras, formularios y dispositivos de medición que utilizaba para documentar las condiciones de las tumbas históricas. «Reverendo», me dijo mientras abría el candado de la verja, «lo que está ocurriendo en la cripta desafía todo lo que creía saber sobre la muerte y el descanso eterno». Caminamos por los senderos serpenteantes entre las tumbas coloniales. El aroma nocturno del cementerio era una mezcla compleja: musgo húmedo, flores de magnolia que florecían fuera de temporada, y un olor metálico que parecía emanar directamente de la tierra. Los robles centenarios creaban una bóveda natural sobre nuestras cabezas, filtrando la luz de la luna llena, que esa noche brillaba con particular intensidad. La entrada a la cripta de los Whitmore consistía en una escalinata de piedra que descendía varios metros bajo el nivel del suelo. La puerta original, una pesada plancha de hierro forjado adornada con motivos cristianos, había sido reemplazada décadas atrás por una versión más moderna, pero igualmente imponente. Marcus sacó un manojo de llaves antiguas que le habían sido confiadas por la administración del cementerio. Antes de bajar, me advirtió, debe prepararse para algo que va contra todo lo que sabemos sobre la preservación de los restos mortales. Descendimos lentamente por la escalinata. Las paredes de ladrillo, construidas con la técnica colonial tradicional, mostraban signos de antigüedad, pero se mantenían estructuralmente sólidas. El aire se volvía progresivamente más frío y húmedo a medida que nos alejábamos de la superficie. Una corriente de aire inexplicable circulaba por el túnel, llevando consigo un olor que me resultó familiar, pero inquietante: incienso rancio mezclado con algo que no lograba identificar. La cripta principal se extendía como una cámara rectangular de aproximadamente 6 metros de largo por 4 de ancho. Las paredes estaban forradas con nichos de ladrillo donde reposaban los ataúdes de metal de la familia Whitmore. Placas de bronce oxidado identificaban a cada ocupante: Cornelius Whitmore, 1698-1771, su esposa Margaret, 1705-1773, sus hijos Samuel, 1730-1798, y Ezequiel, 1735-1801, y varios nietos que habían mantenido la tradición familiar de explotación esclavista. Pero lo que Marcus quería mostrarme no era la arquitectura funeraria, sino algo que desafiaba las leyes naturales. Los ataúdes de la familia Whitmore habían sido abiertos desde adentro. Las tapas metálicas, que habían permanecido selladas durante más de 2 siglos, mostraban marcas inequívocas de haber sido forzadas desde el interior. Las bisagras estaban rotas. El metal presentaba abolladuras que sólo podían explicarse por golpes repetidos desde dentro de los féretros. «¡Reverendo!», me susurró Marcus, «esto es imposible». Los ataúdes fueron sellados con soldadura de plomo en 1801, después del último entierro. Nadie ha violado esta cripta desde entonces. Pero mire, me acerqué al ataúd de Cornelius Whitmore. La tapa estaba entreabierta, revelando un interior que me hizo retroceder instintivamente. El féretro estaba vacío, pero las paredes internas mostraban arañazos profundos,
como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar de su confinamiento. Fragmentos de tela descompuesta y partículas de hueso se adherían a las marcas de las uñas. ¿Cuándo descubrió esto?, le pregunté, tratando de mantener la compostura. «Hace 3 horas», respondió Marcus. «Pero hay más. Escuche». Guardamos silencio absoluto. Inicialmente solo percibí el goteo ocasional de humedad y el murmullo distante del viento en la superficie, pero gradualmente comencé a distinguir otros sonidos. Respiraciones laboriosas que parecían provenir de las paredes mismas y ocasionalmente gemidos apagados que resonaban desde las profundidades de la cripta. «¿De dónde vienen esos sonidos?», le pregunté. Marcus señaló hacia el fondo de la cámara, donde una pared de ladrillo mostraba signos recientes de alteración. «Hay una cámara secundaria detrás de esa pared». Los planos originales de 1743 la mencionan como depósito auxiliar, pero nunca especifican su propósito. Examinamos la pared más detalladamente. Varios ladrillos habían sido removidos recientemente, creando una abertura irregular, por la cual se filtraba una corriente de aire helado que arrastraba un olor nauseabundo. Marcus dirigió su linterna hacia el interior de la abertura, revelando un túnel que se extendía hacia la oscuridad. «¿Ha explorado ese túnel?», le pregunté. «Parcialmente», admitió Marcus, «lo suficiente para descubrir que conduce a una segunda cripta mucho más grande que esta. Pero lo que hay allí, reverendo, creo que necesitamos realizar una bendición o algún tipo de exorcismo». Decidimos explorar juntos el túnel. Marcus había traído equipo de escalada improvisado, cuerdas, linternas adicionales y una radio portátil para emergencias. La abertura era lo suficientemente amplia para permitir el paso de una persona de tamaño promedio, pero requería cierta habilidad para navegarla sin quedar atrapado. El túnel se extendía por aproximadamente 20 metros, excavado directamente en la roca calcárea del subsuelo de Charleston. Las paredes mostraban marcas de herramientas del siglo XVIII, pero también arañazos más recientes que parecían hechos por uñas humanas. El aire era casi irrespirable, cargado de humedad y de un olor a descomposición que se intensificaba a medida que avanzábamos. La segunda cripta era considerablemente más grande que la primera, con una altura de techo que permitía estar de pie cómodamente. Pero lo que encontramos allí superó nuestras peores expectativas. Las paredes estaban cubiertas de cadenas de hierro oxidado, algunas aún con grilletes que habían contenido extremidades humanas. El suelo estaba cubierto de huesos humanos dispersos, principalmente costillas y fémures, blanqueados por el tiempo, pero dispuestos de manera que sugerían que habían sido colocados deliberadamente en patrones rituales. En el centro de la cámara había una mesa de piedra manchada con lo que parecían ser restos de sangre seca. Sobre la mesa, grabado en la superficie con letras profundas, se leía una inscripción en latín: Mancipium perpetuum, esclavitud perpetua. «Marcus», le dije con voz entrecortada, «esto es una cámara de tortura. Los Whitmore utilizaban este lugar para castigar a los esclavos que intentaban escapar o se rebelaban. Los documentos históricos sobre los métodos de los plantadores sureños para mantener el control sobre sus esclavos eran vagos y eufemísticos, pero lo que teníamos ante nuestros ojos era evidencia física irrefutable de atrocidades que habían permanecido ocultas durante más de 2 siglos. Marcus se acercó a una de las paredes donde las cadenas formaban patrones más elaborados. «Reverendo, mire esto». Las cadenas no simplemente colgaban de los muros. Cada mañana aparecían reorganizadas en nuevas configuraciones, formando símbolos que parecían representar súplicas o protestas silenciosas. Algunas formaban cruces invertidas,
Otras se entrelazaban creando figuras humanas en actitudes de sufrimiento. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar las voces. No eran gemidos inarticulados, sino palabras claras pronunciadas en los dialectos africanos que los esclavos habían mantenido vivos en secreto. Justice. Justice for our suffering. Chains. Break the chains. Freedom. We want freedom. Las voces provenían de todas las direcciones simultáneamente, como si las paredes mismas estuvieran habitadas por las almas de quienes habían sufrido tortura en esa cámara. La temperatura descendió bruscamente y nuestras respiraciones se volvieron visibles como vapor en el aire helado. Marcus y yo nos acercamos instintivamente el uno al otro, buscando protección mutua contra fuerzas que no comprendíamos, pero que claramente nos superaban. Fue entonces cuando las cadenas comenzaron a moverse. Inicialmente fue un movimiento sutil, apenas perceptible, pero gradualmente las cadenas comenzaron a balancearse con ritmo propio, chocando entre sí y creando una melodía metálica que resonaba por toda la cripta como un canto fúnebre. El sonido era hipnótico y aterrador al mismo tiempo, como si las almas atormentadas hubieran encontrado una manera de expresar su dolor colectivo. «Reverendo», me susurró Marcus, «las cadenas están formando algo». Tenía razón. Las cadenas se movían con propósito, entrelazándose y separándose para crear formas reconocibles. Durante varios minutos observamos fascinados y aterrorizados mientras las cadenas dibujaban siluetas humanas, hombres, mujeres y niños en actitudes de súplica, con los brazos extendidos hacia nosotros como pidiendo ayuda. Saqué mi Biblia y comencé a recitar salmos de liberación. Mi voz resonó en la cripta, mezclándose con el tintineo de las cadenas y los lamentos que parecían emerger desde los huesos esparcidos por el suelo. Marcus, aunque no era cristiano practicante, se unió a mis oraciones con una devoción que nacía del terror compartido. Pero las manifestaciones se intensificaron. Las figuras formadas por las cadenas comenzaron a moverse, como si las almas que representaban hubieran encontrado la fuerza para manifestarse físicamente. Una de las figuras, claramente la de una mujer joven, se acercó flotando hacia nosotros. Sus ojos de hierro nos miraban con una expresión de súplica desesperada. «Help us». La voz resonó directamente en nuestras mentes. «We cannot rest. Our pain continues. The Whitmores, they still chain us». Comprendí entonces la magnitud de lo que estábamos presenciando. Las almas de los esclavos torturados en esa cámara no habían encontrado paz después de la muerte. El trauma de sus sufrimientos había creado una conexión sobrenatural con el lugar de su martirio, manteniéndolos atados espiritualmente a las cadenas que los habían atormentado en vida. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos?, pregunté en voz alta, dirigiéndome tanto a Marcus como a las entidades que se manifestaban ante nosotros. La respuesta llegó en forma de visiones. Súbitamente, la cripta se llenó de imágenes espectrales que nos mostraban los horrores que habían ocurrido allí. Hombres y mujeres encadenados siendo golpeados hasta la muerte. Niños separados violentamente de sus madres. Familias enteras destruidas por la crueldad sistemática de los Whitmore. Pero también vimos algo más. Los propios Whitmore, después de su muerte, vagando por la cripta en un estado de tormento perpetuo. Sus almas también estaban atrapadas, no por la injusticia sufrida, sino por los crímenes cometidos. Era una justicia cósmica que los había convertido en prisioneros eternos de su propia maldad. «The masters and the slaves», resonó otra voz. «All chained together by sin and suffering. Break the chains. Set us all free».
Marcus y yo comprendimos que nuestra misión no era solo liberar a las víctimas, sino también permitir que los perpetradores encontraran la redención que solo el perdón divino puede otorgar. Organizamos una ceremonia de liberación que combinó elementos cristianos con rituales de sanación africanos que Marcus conocía por sus estudios antropológicos. Durante 7 noches consecutivas regresamos a la cripta, acompañados por descendientes de esclavos y por miembros de la congregación episcopal. Cada noche rompíamos simbólicamente una cadena mientras recitábamos oraciones de perdón y liberación. Las manifestaciones sobrenaturales se intensificaron durante las primeras ceremonias, pero gradualmente fueron adquiriendo un carácter menos atormentado y más sereno. La última noche, cuando rompimos la cadena final, toda la cripta se iluminó con una luz dorada que no tenía fuente visible. Las figuras espectrales de los esclavos aparecieron una vez más, pero ahora sus rostros expresaban gratitud en lugar de sufrimiento. Uno por uno se desvanecieron, hasta que solo quedó el silencio absoluto. Desde entonces, la cripta de los Whitmore permanece en paz. Las cadenas ya no se mueven por sí solas, y los lamentos han cesado. Sin embargo, cada amanecer aparecen nuevas cadenas enrolladas alrededor de las lápidas del cementerio, como si las almas liberadas quisieran recordarnos que la justicia divina trasciende la muerte y que algunos pecados requieren generaciones para ser completamente expiados. Marcus y yo establecimos un memorial en el cementerio para honrar a las víctimas de la esclavitud, financiado por descendientes de plantadores que deseaban reparar simbólicamente los crímenes de sus ancestros. Cada año, durante la Semana de la Emancipación, celebramos servicios ecuménicos que reúnen a todas las comunidades de Charleston en un acto de reconciliación y memoria. Han pasado 36 años desde aquellos acontecimientos, pero las cadenas siguen apareciendo cada mañana, recordándome que algunos pecados trascienden la muerte y que la verdadera libertad solo se alcanza cuando se rompen todas las cadenas, las del odio, las del prejuicio y las del silencio cómplice que permite que la injusticia perdure. Y cada vez que paso por el cementerio de la Circular Church, puedo sentir la presencia reconfortante de almas que finalmente encontraron la paz, pero también la vigilancia eterna de quienes se aseguran de que la historia no se repita y de que la memoria de los oprimidos nunca sea olvidada. Historia 4. El camposanto maldito de Cádiz. El sonido de esas caracolas en las noches de temporal me transporta a naufragios de siglos pasados. Mi nombre es Joaquín Ruiz y durante 22 años he servido como capellán marítimo del puerto de Cádiz y del cementerio de Nuestra Señora de los Remedios. En mi ministerio he bendecido barcos que partían hacia el Nuevo Mundo. He consolado a viudas de pescadores perdidos en las tempestades del Atlántico y he administrado los últimos sacramentos a marineros moribundos en hospitales portuarios. Pero nada en mi experiencia pastoral me preparó para lo que viví durante el temporal invernal de enero de 1990, cuando las mareas altas despertaron a los muertos del mar que jamás encontraron descanso. El cementerio de Nuestra Señora de los Remedios se extiende sobre un promontorio rocoso que domina la bahía de Cádiz, construido en 1805 para albergar los restos de navegantes, comerciantes y todas las almas que el océano había tocado con su destino. La ubicación no fue casual. Desde allí, los difuntos podían contemplar eternamente las aguas que habían sido su vida, y para muchos, su muerte. Las tumbas más antiguas, talladas en piedra caliza gaditana, muestran los signos del salitre marino que el viento del sur deposita constantemente sobre la necrópolis. La sección de marineros difuntos
Ocupa la zona oriental del cementerio, la más expuesta a los embates del temporal atlántico. Allí descansan los restos de pescadores de bajura, capitanes de navíos mercantes, soldados de la Armada Real y, tristemente, centenares de navegantes cuyas identidades permanecen desconocidas. Sus tumbas, marcadas únicamente con anclas de hierro forjado o simples cruces de madera resistente a la sal, crean un paisaje desolador que se intensifica durante las noches de tormenta. Hermano Alfonso García llevaba 15 años como sacristán del cementerio cuando comenzaron los fenómenos que ahora relato. Alfonso, hombre de 58 años, viudo de una mujer que murió esperando el regreso de su hijo perdido en alta mar, conocía cada tumba, cada historia y cada dolor que custodiaba aquel camposanto. Su pequeña vivienda, construida junto a la capilla de ánimas del cementerio, había sido testigo silencioso de décadas de duelo marinero. Era la madrugada del 18 de enero de 1990, cuando Alfonso acudió a mi parroquia de San Antonio, con el rostro demacrado por el insomnio y las manos temblorosas. El temporal que azotaba Cádiz desde hacía 3 días había alcanzado una intensidad poco común para las fechas, vientos de más de 100 kilómetros por hora, que levantaban olas de 8 metros en la bahía, convirtiendo el puerto en un hervidero de espuma y furia oceánica. «Padre Joaquín», me dijo mientras se quitaba la boina empapada por la lluvia torrencial, «algo sobrenatural está ocurriendo en la sección de marineros. Las tumbas se están inundando con agua salada que no viene del mar». Alfonso me explicó que desde la primera noche del temporal había observado un fenómeno inexplicable. Las sepulturas de marineros ahogados se llenaban de agua de mar durante las horas más intensas de la tormenta, pero el agua no provenía de las olas que ocasionalmente alcanzaban el cementerio. Era agua que brotaba desde las profundidades de la tierra, como si manantiales subterráneos de origen marino hubieran comenzado a fluir exclusivamente bajo las tumbas de quienes habían perecido en naufragios. «Pero hay algo más, padre», continuó Alfonso con voz entrecortada. «El agua huele a algas podridas y a madera de barco hundido. Y por las noches, cuando el viento arrecia, se escuchan voces que vienen de las tumbas inundadas. Son voces de hombres que gritan pidiendo auxilio, como si estuvieran ahogándose en este mismo momento». Decidí acompañar a Alfonso esa misma noche para verificar sus afirmaciones. A las 11 de la noche nos encontramos en la entrada del cementerio, protegidos por impermeables que apenas resistían los embates del temporal. El viento aullaba entre los cipreses centenarios que rodeaban la necrópolis, doblando sus ramas hasta límites que parecían imposibles sin quebrarse. El camino hacia la sección de marineros se había convertido en un lodazal traicionero. Nuestras botas se hundían en el barro mezclado con arena marina que el viento había depositado sobre los senderos. El aroma nocturno era una combinación asfixiante. Salitre, tierra húmeda, flores marchitas de las coronas funerarias y, subyacente a todo, un olor a descomposición marina que se intensificaba con cada ráfaga de viento. Las linternas de petróleo que llevábamos parpadeaban constantemente, amenazando con apagarse bajo la fuerza del temporal. La lluvia caía en cortinas diagonales que limitaban nuestra visibilidad a apenas unos metros, convirtiendo las lápidas en sombras fantasmales que aparecían y desaparecían entre la oscuridad. Cuando llegamos a la sección de marineros, el espectáculo que encontramos desafió toda lógica. 17 tumbas estaban completamente inundadas con agua marina, que borboteaba continuamente desde el interior de las sepulturas. El agua no se desbordaba hacia las tumbas vecinas, sino que se mantenía contenida dentro de los límites exactos de cada sepultura.
como si fuerzas invisibles la mantuvieran confinada. «Padre, mire las caracolas», me gritó Alfonso para hacerse oír sobre el rugido del viento. Dispersas entre las tumbas inundadas había decenas de caracolas marinas de diferentes tamaños, desde pequeñas de apenas unos centímetros hasta ejemplares gigantescos que debían pesar varios kilogramos. Pero estas caracolas no habían sido arrastradas por las olas del temporal. Estaban perfectamente alineadas, formando patrones geométricos alrededor de cada tumba, como si hubieran sido colocadas deliberadamente por manos invisibles. Me acerqué a la tumba de Eustaquio Mendoza, pescador de atún que había perecido en 1923 cuando su barco naufragó durante una tormenta similar a la que ahora nos azotaba. El agua que inundaba su sepultura era cristalina, pero tenía un brillo fosforescente que no era natural. Al inclinarme para examinarla más de cerca, pude escuchar claramente una voz masculina que provenía de las profundidades acuáticas. «Padre, padre, no encuentro el camino a casa». La voz era clara y desesperada, como si Eustaquio estuviera ahogándose en ese preciso momento. Alfonso se acercó también, y juntos escuchamos otras voces que emergían de las tumbas vecinas. «Las redes se enredaron. No puedo subir. El barco se está hundiendo. ¿Dónde están los otros? Mamá, dile a mi mamá que no pude volver». Era como si las almas de los marineros ahogados hubieran quedado atrapadas en el momento de su muerte, condenadas a revivir eternamente la agonía del naufragio. El agua que inundaba sus tumbas no era solo agua marina, sino el mismo océano que los había reclamado décadas atrás, manifestándose sobrenaturalmente en el cementerio. Alfonso señaló hacia las caracolas que rodeaban la tumba de Eustaquio. «Padre, escuche». Me incliné hacia la caracola más grande. Al acercar mi oído, pude escuchar sonidos que me helaron la sangre. El crujir de maderos que se rompen bajo la presión del agua, gritos de hombres que luchan desesperadamente por mantenerse a flote, y el rugido terrible de las olas que devoran todo a su paso. Era como si cada caracola contuviera el eco eterno de los naufragios que habían costado la vida a los marineros enterrados en el cementerio. «Alfonso», le dije con voz temblorosa, «estos hombres no han encontrado la paz. Sus almas siguen perdidas en alta mar, buscando el camino de regreso a casa. Regresamos a la capilla de ánimas para refugiarnos del temporal y planificar nuestra respuesta a esta manifestación sobrenatural. La pequeña construcción, con sus muros de piedra calcárea y su techo de tejas árabes, ofrecía un contraste reconfortante con la furia desatada del exterior. El Cristo marinero que presidía el altar, tallado en madera de barco naufragado, parecía observarnos con particular intensidad esa noche. Consulté los archivos parroquiales que se conservaban en la sacristía de la capilla. Los registros de defunción marina revelaron una realidad desgarradora. La mayoría de los marineros enterrados en esa sección habían perecido en circunstancias trágicas, sin haber recibido los últimos sacramentos y sin que sus cuerpos hubieran sido recuperados del mar. Habían sido enterrados simbólicamente, con ataúdes vacíos o conteniendo únicamente objetos personales rescatados de los naufragios. «Padre», me dijo Alfonso mientras revisábamos los documentos, «estos hombres murieron sin bendición y fueron enterrados sin sus cuerpos. Sus almas están perdidas entre este mundo y el siguiente, como barcos sin brújula en medio del océano». La segunda noche del fenómeno fue aún más intensa. Las tumbas inundadas habían aumentado a 23 y las caracolas se multiplicaban exponencialmente. Pero lo más perturbador era que las voces de los marineros se habían vuelto más desesperadas y comenzaban a manifestarse físicamente.
Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras Alfonso y yo realizábamos nuestra vigilia nocturna, vimos las primeras apariciones. Figuras translúcidas de hombres empapados emergían lentamente del agua que inundaba las tumbas. Vestían ropas de marineros de diferentes épocas, pescadores con boinas y jerseys de lana, oficiales navales con uniformes descoloridos, comerciantes con chalecos y sombreros de copa, dañados por el agua salada. Las apariciones no eran amenazantes, sino suplicantes. Extendían sus brazos hacia nosotros en actitud de súplica, y sus labios se movían pronunciando palabras que el viento se llevaba antes de que pudiéramos comprenderlas completamente. Pero sus ojos, brillantes como faros en la noche, expresaban una necesidad desesperada de ayuda espiritual. «Padre», la voz de Eustaquio resonó claramente sobre el rugido del temporal. «Necesitamos las oraciones, las bendiciones que nunca recibimos. El camino a casa está perdido en la oscuridad». Comprendí entonces que estos marineros necesitaban los ritos fúnebres que les habían sido negados por las circunstancias de sus muertes. Sin los sacramentos finales, sus almas habían permanecido ancladas al mundo terrenal, incapaces de encontrar el descanso eterno. Durante los días siguientes, organicé una serie de misas especiales por las almas de los marineros perdidos. Invité a familias descendientes de los fallecidos y a la cofradía de pescadores gaditanos para que participaran en los oficios religiosos. Cada misa incluía bendiciones específicas para quienes habían muerto en el mar, utilizando agua bendita mezclada con agua marina de la bahía de Cádiz. Pero las manifestaciones se intensificaron durante la tercera noche. Las figuras espectrales se volvieron más sólidas y comenzaron a moverse por todo el cementerio, no solo por la sección de marineros. Alfonso y yo las vimos caminando por los senderos como procesiones fantasmales, dirigiéndose hacia la capilla de ánimas donde habíamos estado celebrando las misas. La procesión estaba encabezada por un marinero de aspecto imponente, vestido con el uniforme de capitán de la Marina Real Española del siglo XVIII. Su rostro, aunque demacrado por los efectos del agua marina, conservaba una dignidad que hablaba de años de comando en alta mar. Se acercó directamente hacia mí, y sin mover los labios, sus palabras resonaron en mi mente. «Padre Joaquín, soy el capitán Rodrigo de Santaella, perdido en el Cabo de Hornos en 1784, junto con mi tripulación de 40 hombres. Durante más de 200 años hemos vagado por los océanos del mundo, buscando el puerto seguro de la salvación eterna. Sus oraciones han sido como faros en la tormenta, guiándonos finalmente hacia casa». Detrás del capitán se extendía una procesión interminable de marineros de todas las épocas. Pescadores de bajura mezclados con almirantes, grumetes adolescentes junto a contramaestres curtidos por décadas de navegación. Todos portaban en sus manos objetos relacionados con su vida marina: redes de pesca, sextantes, anclas en miniatura, brújulas oxidadas por el agua salada, cartas de navegación descoloridas. «Necesitamos», continuó el capitán, «que se celebre la misa del viático marítimo, el sacramento que administra la Iglesia a quienes mueren en alta mar sin asistencia sacerdotal. Solo así podremos encontrar finalmente el descanso que hemos buscado durante siglos. El viático marítimo es un rito especial de la Iglesia Católica, diseñado específicamente para bendecir retroactivamente a quienes han perecido en el mar sin haber recibido los últimos sacramentos. Es una ceremonia compleja que requiere la participación de representantes de las familias de los fallecidos y la bendición de objetos personales que los conecten simbólicamente con los difuntos. Durante la semana siguiente, trabajé junto con Alfonso para preparar la ceremonia más elaborada de mi carrera sacerdotal.
Contactamos a descendientes de marineros, reunimos objetos rescatados de naufragios que se conservaban en el Museo Naval de Cádiz y preparamos agua bendita especial mezclada con muestras de agua de diferentes océanos del mundo. La noche del 31 de enero celebramos el viático marítimo colectivo más grande de la historia de Cádiz. Más de 200 personas se congregaron en el cementerio, incluyendo pescadores activos, familias de marineros, autoridades navales y representantes de cofradías marítimas de toda Andalucía. Al momento de la consagración, el temporal que había azotado la ciudad durante 2 semanas se calmó súbitamente. Las nubes se abrieron revelando un cielo estrellado de claridad excepcional, y la superficie de la bahía se volvió tan lisa como un espejo que reflejaba la luz de la luna llena. Las apariciones de los marineros se manifestaron por última vez, pero ahora sus rostros expresaban paz en lugar de angustia. Uno por uno se acercaron al altar improvisado que habíamos instalado en la capilla de ánimas, recibiendo simbólicamente los sacramentos que les habían sido negados en vida. El capitán Santaella fue el último en despedirse. «Padre Joaquín», me dijo mientras su figura comenzaba a desvanecerse como niebla marina, «gracias por guiarnos finalmente a casa. El océano ya no nos retiene como prisioneros, sino que nos acoge como hijos que regresan después de un largo viaje». Cuando terminó la ceremonia, las tumbas inundadas se secaron instantáneamente y las caracolas desaparecieron sin dejar rastro. El cementerio de Nuestra Señora de los Remedios recuperó su tranquilidad habitual, y los temporales posteriores no volvieron a despertar a los muertos del mar. Alfonso continuó como sacristán hasta su muerte en 1998, y durante sus últimos años solía contarme que ocasionalmente escuchaba cantos marineros que venían de la bahía durante las noches de luna llena. No eran lamentos de dolor, sino canciones de navegantes que habían encontrado finalmente el puerto seguro de la eternidad. He establecido una tradición que continúa hasta hoy. Cada 31 de enero celebramos una misa especial por todas las almas de marineros que han perecido en los mares del mundo. Es una ofrenda de esperanza para quienes arriesgan sus vidas en los océanos y una promesa de que la Iglesia jamás olvida a sus hijos perdidos en alta mar. Han pasado 33 años desde aquellos acontecimientos extraordinarios, pero aún escucho sus voces en cada marea alta, recordándome que el mar nunca devuelve a todos sus muertos. Algunos encuentran la paz a través de la oración y el sacramento, pero otros permanecen navegando eternamente en océanos que trascienden la muerte, esperando el momento en que alguien encienda un faro espiritual que los guíe hacia casa. Y cada vez que bendigo un barco que parte del puerto de Cádiz, incluyo una oración especial por los marineros que han partido antes que nosotros, rogando que sus almas naveguen en aguas serenas hacia el puerto eterno, donde no hay tempestades ni naufragios, solo la paz infinita de Dios que abraza a todos sus hijos viajeros. Historia 5. Las catacumbas secretas de San Antonio. En las profundidades de San José, descubrí que la fe verdadera trasciende las barreras culturales y temporales. Soy el padre Antonio Rodríguez, franciscano de la Orden de Frailes Menores, y durante 17 años he servido como guardián de la misión San José y San Miguel de Aguayo, en San Antonio, Texas. He dedicado mi vida a preservar la herencia colonial española de estas tierras. He estudiado los métodos evangelizadores de mis hermanos franciscanos del siglo XVIII y he consolado a familias mexicoamericanas que buscan sus raíces en estos muros centenarios. Pero nada en mi formación teológica me preparó para lo que descubrí durante las vigilias cuaresmales de marzo de 1984.
en las profundidades subterráneas donde yacen enterrados los nativos americanos convertidos al cristianismo. La Misión San José, fundada en 1720 por el padre Antonio Margil de Jesús, se alza como una fortaleza de piedra caliza en el corazón de San Antonio. Sus muros, construidos con la técnica colonial tradicional, han resistido 3 siglos de tormentas, guerras e inundaciones del río San Antonio. La construcción principal incluye la iglesia, el convento, talleres artesanales y, según documentos del siglo XVIII, una red de túneles subterráneos que conectaban la misión con pozos de agua dulce y cámaras de almacenamiento que garantizaban la supervivencia durante los asedios comanche. Hermano José Martínez llevaba 20 años como historiador oficial de la misión cuando comenzaron los fenómenos que ahora relato con el alma conmovida. José, descendiente de una familia fundadora de San Antonio, había dedicado su vida a documentar la compleja historia de la evangelización franciscana entre las tribus nativas, coahuiltecas, toncahuas y lipanes, que habían aceptado el cristianismo manteniendo secretamente sus tradiciones ancestrales. Era la madrugada del 15 de marzo de 1984, segundo jueves de Cuaresma, cuando José acudió a mi celda conventual con el rostro demacrado por el insomnio y las manos manchadas de tierra húmeda. Las vigilias cuaresmales nos obligaban a permanecer en oración desde las 3 de la madrugada hasta el amanecer. Pero José había estado explorando los túneles subterráneos de la misión, siguiendo referencias encontradas en los archivos franciscanos. «Padre Antonio», me dijo mientras se limpiaba las manos con un trapo empolvado, «he encontrado algo en las catacumbas que desafía todo lo que creíamos saber sobre la evangelización de los nativos. Hay una cámara funeraria que no aparece en ningún plano oficial de la misión, y los restos que contiene, padre, no fueron enterrados según los ritos cristianos tradicionales». José me explicó que había estado siguiendo un túnel que se extendía desde la sacristía hacia el sur, buscando documentos sobre el sistema de irrigación colonial. El túnel, excavado directamente en la roca calcárea del subsuelo texano, se bifurcaba en varias direcciones, pero una rama descendía considerablemente hasta llegar a una cámara natural que había sido adaptada como cripta funeraria. «Padre», continuó con voz entrecortada, «los nativos enterrados allí fueron dispuestos según patrones que combinan símbolos cristianos con rituales indígenas. Hay cruces talladas en la piedra, pero también círculos sagrados, plumas de águila entrelazadas con rosarios y algo más inquietante. Los cuerpos están orientados hacia los 4 puntos cardinales en lugar de hacia el oriente, como exige la tradición católica». Decidí acompañar a José esa misma noche para verificar su descubrimiento. A las 2 de la madrugada nos encontramos en la sacristía de la iglesia, equipados con linternas de queroseno y herramientas básicas de exploración. El aroma nocturno de la misión era una mezcla familiar: incienso de copal que los feligreses mexicanos quemaban durante sus oraciones privadas, cera de velas votivas, madera de mezquite envejecida y, subyacente a todo, la humedad característica de las construcciones coloniales de piedra caliza. La entrada al sistema de túneles se ocultaba detrás del altar mayor, disimulada por una losa de piedra que José había logrado mover parcialmente días atrás. La abertura revelaba una escalinata tallada directamente en la roca, descendiendo en ángulo pronunciado hacia las profundidades de la tierra texana. El aire que emergía del túnel arrastraba un olor extraño, tierra húmeda mezclada con algo que no lograba identificar, pero que me resultaba vagamente familiar. Descendimos lentamente por la escalinata.
Las paredes del túnel mostraban marcas de herramientas del siglo XVIII, pero también grabados que claramente habían sido realizados por manos nativas, representaciones de animales sagrados, símbolos solares y lunares, y figuras humanas en actitudes rituales que combinaban elementos cristianos con tradiciones indígenas precolombinas. El túnel principal se extendía por aproximadamente 50 metros antes de bifurcarse en 3 direcciones. José me guió hacia la rama meridional, que descendía abruptamente durante otros 30 metros. Las paredes aquí eran diferentes. Habían sido alisadas con técnicas indígenas y decoradas con pinturas que mantenían colores sorprendentemente vivos a pesar del paso de los siglos. «Padre, mire estas pinturas», me susurró José, dirigiendo su linterna hacia los murales. Representan la fusión entre la cosmología nativa y la iconografía cristiana. Vea, el águila precolombina porta una cruz en sus garras. Los círculos sagrados rodean imágenes de la Virgen de Guadalupe, y los 4 vientos cardinales emergen de un corazón que claramente representa el Sagrado Corazón de Jesús. Las pinturas eran extraordinarias desde el punto de vista antropológico y artístico. Representaban una síntesis religiosa que trascendía las categorías tradicionales de sincretismo colonial. No era simplemente la superposición de símbolos cristianos sobre creencias nativas, sino una nueva cosmología que integraba ambas tradiciones de manera orgánica y profundamente espiritual. Llegamos finalmente a la cámara funeraria que José había descubierto. La entrada estaba marcada por 2 columnas de piedra tallada, que combinaban motivos franciscanos con elementos arquitectónicos propios de los templos nativos texanos. Sobre el dintel, una inscripción en latín y en lengua coahuiltecan proclamaba: «Hic requiescunt fideles in duplici benedictione». Aquí descansan los fieles en doble bendición. La cámara era considerablemente más amplia que el túnel, con una altura de techo que permitía estar de pie cómodamente. Pero lo que contenía superó todas mis expectativas. Los restos de aproximadamente 40 individuos habían sido dispuestos según un patrón que claramente respondía a criterios rituales complejos. Los cuerpos estaban orientados hacia los 4 puntos cardinales, pero cada uno portaba símbolos cristianos: crucifijos tallados en hueso, medallas franciscanas, rosarios de cuentas de madera. «José», le dije con voz entrecortada, «estos nativos no fueron simplemente convertidos al cristianismo. Desarrollaron una nueva forma de fe que honraba tanto sus tradiciones ancestrales como las enseñanzas franciscanas». «Dund». En el centro de la cámara había un altar de piedra que combinaba elementos de ambas tradiciones religiosas. La base era un círculo de piedras dispuestas según la cosmología nativa de los 4 vientos, pero sobre él se alzaba una mesa de altar cristiana completa con sagrario, crucifijo y candeleros. Lo más sorprendente era que el altar mostraba signos de uso reciente: velas parcialmente consumidas, flores marchitas que no podían tener más de algunos días, y cenizas de copal que aún conservaban fragancia. «Padre», me susurró José, «alguien ha estado celebrando ceremonias aquí». «¿Pero quién?». La entrada estaba sellada hasta que la abrí hace 5 días. Examinamos el altar más detalladamente. Los objetos rituales presentes incluían elementos que no habían sido utilizados desde la época colonial: plumas de águila atadas con cordones de fibra de maguey, pequeños recipientes de barro cocido que contenían restos de plantas medicinales nativas, y algo que me inquietó profundamente: hostias consagradas que habían sido colocadas dentro de círculos de maíz molido, según patrones rituales indígenas. Fue entonces cuando escuchamos los primeros sonidos. Inicialmente fueron apenas susurros ininteligibles que parecían emanar de las paredes mismas de la cámara.
pero gradualmente se transformaron en cantos que reconocí como salmos católicos pronunciados en lengua coahuiltecán, el idioma nativo que los franciscanos del siglo XVIII habían utilizado para la evangelización. Laudate Dominum omnes gentes. Las voces resonaban desde todas las direcciones simultáneamente, creando una armonía que parecía emerger directamente de la tierra. Pero la pronunciación incluía inflexiones y tonos que claramente pertenecían a tradiciones musicales precolombinas. José y yo nos acercamos instintivamente el uno al otro, buscando protección mutua contra fuerzas que no comprendíamos, pero que claramente nos superaban. Las voces se intensificaron, y pronto pudimos distinguir que provenían de los propios restos que yacían en la cámara. Los nativos cristianos enterrados allí continuaban realizando sus oraciones colectivas más de 2 siglos después de su muerte física. Padre Antonio, una voz clara y serena, se dirigió directamente a mí. Soy Cacique Miguel, bautizado por el Padre Margil, en el año de Nuestro Señor de 1724. Durante décadas serví como intérprete entre los misioneros franciscanos y mi pueblo coahuiltecán. La voz provenía de los restos situados en el extremo oriental de la cámara, donde un esqueleto portaba una medalla franciscana de bronce y estaba rodeado por símbolos de autoridad tanto cristiana como nativa, un bastón episcopal tallado en madera de mezquite y plumas de águila real entrelazadas con un rosario de cuentas de turquesa. Padre, continuó la voz del cacique Miguel, necesitamos su ayuda para completar la obra que comenzamos hace más de 200 años. La evangelización de nuestro pueblo no terminó con nuestra muerte física. Nuestras almas continúan sirviendo como puente entre las 2 tradiciones espirituales que amamos. Otras voces se sumaron al diálogo, creando un coro sobrenatural que llenaba la cámara de armonías imposibles. Somos los guardianes de la fe dual, cristianos por la gracia, nativos por la sangre. Oramos en 2 lenguas al mismo Dios. Necesitamos que se reconozca nuestra santidad especial. Comprendí entonces que estos nativos convertidos habían desarrollado una forma de cristianismo que no requería el abandono de su identidad cultural. Habían encontrado maneras de honrar simultáneamente a Cristo y a los espíritus ancestrales, de rezar el rosario mientras respetaban los ciclos lunares, de celebrar la misa mientras mantenían vivas las ceremonias de purificación tradicionales. ¿Qué necesitan que hagamos?, pregunté en voz alta, dirigiéndome tanto a José como a las entidades que se manifestaban ante nosotros. La respuesta llegó en forma de visiones. Súbitamente, la cámara se llenó de imágenes espectrales que nos mostraban escenas de la vida cotidiana en la misión colonial. Nativos que trabajaban en los talleres artesanales durante el día y realizaban ceremonias ancestrales en secreto durante la noche. Franciscanos que gradualmente aprendían a incorporar elementos indígenas en sus prácticas pastorales, y familias enteras que encontraban maneras creativas de mantener vivas sus tradiciones dentro del marco del cristianismo. Pero también vimos algo más: la persecución que sufrieron durante las décadas posteriores a la independencia de México, cuando las autoridades civiles prohibieron las prácticas religiosas duales y forzaron a las comunidades nativas a elegir entre el cristianismo puro y el abandono completo de sus tradiciones ancestrales. Muchos de nosotros, explicó el cacique Miguel, preferimos la muerte antes que renunciar a cualquiera de las 2 tradiciones espirituales que habían enriquecido nuestras vidas. Fuimos enterrados aquí en secreto por los últimos franciscanos que comprendían la validez de nuestra fe dual. José y yo comprendimos que nuestra misión era documentar y preservar esta tradición religiosa única
que había permanecido oculta durante más de siglo y medio. Durante las semanas siguientes trabajamos incansablemente para fotografiar los murales, transcribir las inscripciones bilingües y catalogar los objetos rituales que se conservaban en la cámara. Pero las manifestaciones sobrenaturales continuaron intensificándose. Cada noche, durante nuestras vigilias cuaresmales, las voces de los nativos cristianos se hacían más claras y sus peticiones más específicas. Querían que se celebrara una misa especial que incorporara elementos de ambas tradiciones religiosas, algo que no tenía precedentes en la práctica pastoral contemporánea. Consulté con antropólogos religiosos de la Universidad de Texas y con teólogos especializados en evangelización intercultural. Las opiniones fueron divididas, pero la mayoría coincidió en que, en circunstancias excepcionales como las que estábamos experimentando, la Iglesia podía ser flexible en sus formas litúrgicas siempre que se mantuviera la integridad doctrinal fundamental. La noche del Jueves Santo de 1984, celebramos la misa más extraordinaria de mi carrera sacerdotal. Descendimos a la cámara funeraria acompañados por descendientes de las familias nativas originales, investigadores de la Universidad de Texas y representantes de la Arquidiócesis de San Antonio, que habían venido a documentar oficialmente los acontecimientos. Al momento de la consagración, toda la cámara se llenó de una luz dorada que no tenía fuente visible. Las figuras espectrales de los nativos cristianos aparecieron más claramente que nunca, participando activamente en la celebración eucarística. Cantaron el santo en lengua coahuiltecán, mientras realizaban movimientos rituales que combinaban genuflexiones católicas con danzas sagradas precolombinas. El cacique Miguel se acercó al altar durante la comunión, y aunque su forma era translúcida, pude ver que su rostro expresaba una paz profunda que había estado ausente durante siglos. «Padre Antonio», me dijo, «gracias por reconocer que el Espíritu Santo habla en muchas lenguas y que la santidad puede manifestarse de formas que trascienden las categorías culturales humanas». Cuando terminó la misa, los restos de los nativos comenzaron a brillar con la misma luz dorada que había llenado la cámara. Uno por uno, las figuras espectrales se desvanecieron, pero no antes de depositar sobre el altar objetos que materializaron físicamente, plumas de águila entrelazadas con rosarios que permanecieron como testimonio tangible de la experiencia sobrenatural. Desde aquella Semana Santa de 1984, la cámara funeraria se ha convertido en un sitio de peregrinación intercultural. Establecimos un programa de estudios que documenta las tradiciones religiosas duales de los nativos tejanos, y cada año celebramos una misa especial que honra tanto el cristianismo como las espiritualidades indígenas ancestrales. José continuó como historiador de la misión hasta su muerte en 2003, y durante sus últimos años solía contarme que, ocasionalmente, escuchaba cantos bilingües que venían de la cámara durante las noches de luna llena. No eran manifestaciones perturbadoras, sino celebraciones alegres de almas que habían encontrado finalmente el reconocimiento de su santidad única. He establecido una tradición que continúa hasta hoy. Cada Jueves Santo descendemos a las catacumbas para renovar nuestra promesa de preservar y honrar todas las formas auténticas de fe cristiana, independientemente de su expresión cultural. Es un testimonio de que el Espíritu Santo no conoce fronteras étnicas ni limitaciones lingüísticas. Han pasado 4 décadas desde aquellos acontecimientos extraordinarios, pero las plumas y rosarios siguen apareciendo, testimonio de una devoción que ni la muerte pudo silenciar. Cada mañana encuentro nuevos objetos sobre el altar de la cámara.
pequeñas cruces talladas en turquesa, medallas franciscanas entrelazadas con cordones de maguey, fragmentos de cerámica pintada con símbolos que combinan iconografía cristiana y motivos nativos. Son recordatorios constantes de que la fe verdadera trasciende las barreras culturales y temporales, y de que Dios acepta la adoración sincera independientemente de la lengua en que se exprese o los símbolos que la acompañen. Y cada vez que celebro misa en la iglesia principal de San José, incluyo oraciones en lengua coahuiltecan por las almas de los nativos cristianos que descansan en las profundidades, porque aprendí que la santidad puede manifestarse de maneras que desafían nuestras categorías humanas, y que el amor de Dios es lo suficientemente amplio para abrazar todas las culturas que buscan sinceramente la verdad divina. Pero en las noches más silenciosas, cuando desciendo solo a las catacumbas para mis oraciones privadas, aún puedo sentir su presencia vigilante, recordándome que algunos santos nunca aparecen en los calendarios oficiales, pero continúan intercediendo desde las sombras por quienes buscan puentes entre mundos aparentemente irreconciliables. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.